Algo nunca visto en un milenio podría suceder. Los rumores son cada vez más insistentes. Desde Roma hasta Constantinopla, se habla de un posible anuncio destinado a cambiar la historia del cristianismo. ¿Qué está sucediendo realmente entre el Papa León XIV y el Patriarca Bartolomé? Lo cierto es que, si todo esto es cierto, nada volverá a ser igual. Quédate hasta el final. Desde hace semanas circulan rumores de un posible acercamiento entre Roma y Constantinopla. Ya no son solo especulaciones que surgen de círculos eclesiásticos internos, sino rumores cada vez más fuertes que hablan abiertamente de una acción conjunta entre el Papa León XIV y el Patriarca Bartolomé. Algunos incluso hablan de un anuncio oficial para finales de año. Esta noticia, de confirmarse, marcaría un punto de inflexión sin precedentes en la historia de las relaciones entre las iglesias católica y ortodoxa. En un tiempo marcado por la confusión, la desorientación y las tensiones internas en la Iglesia latina, esta perspectiva tiene el sabor de algo histórico, quizás incluso providencial. Pero cuidado, un gesto de esta magnitud, por entusiasta y bien intencionado que sea, corre el riesgo de ser interpretado de forma muy diferente según quien lo vea. En el corazón del debate ecuménico, el Papa León XIV eligió un contexto altamente simbólico para relanzar su propuesta: el Simposio Nicea y la Iglesia del Tercer Milenio. Allí, ante representantes de las iglesias orientales, reiteró la plena voluntad de la Iglesia Católica de establecer una fecha única para la celebración de la Pascua. Palabras claras que no dejan lugar a dudas. Roma está dispuesta a dejar de lado el calendario gregoriano para llegar a un acuerdo con Oriente, siempre que vuelva al principio compartido establecido por el Concilio de Nicea. El pontífice habló de una fe compartida en la resurrección del Señor, de un testimonio que se convierte en un signo concreto de unidad. No se trata de una oferta diplomática, sino de un llamado a la conversión eclesial. Es un gesto visionario, un intento de sanar una herida centenaria, no con concesiones doctrinales, sino con un acto de fe. Sin embargo, incluso las palabras más generosas deben ser recibidas con realismo. La intención es clara, pero no todas las reacciones serán favorables. Aunque la idea de una Pascua compartida suena como un sueño ecuménico largamente esperado, también hay signos de preocupación, particularmente en el mundo ortodoxo griego. El punto crítico es simple: un acuerdo entre el Patriarca Ecuménico Bartolomé y el Papa León XIV no equivale automáticamente a una reunificación de toda la ortodoxia. La Iglesia de Grecia, por ejemplo, no depende jerárquicamente de Constantinopla y, históricamente, ha mostrado una fuerte resistencia a cualquier idea de diálogo con Roma. El monte Athos, en particular, sigue siendo un bastión inexpugnable de la más rígida tradición oriental. Bastan algunas señales de apertura hacia Occidente para provocar protestas, ayunos y cartas abiertas llenas de anátemas. Y esto no es solo folclore. El riesgo real es que un acuerdo en la cumbre pueda desencadenar una reacción en cadena entre los fieles y las diócesis más tradicionalistas. Una unidad signada entre patriarcas podría acabar produciendo una fragmentación más profunda en el plano real de la vida eclesial. El riesgo, en definitiva, es que en el intento de sanar una grieta centenaria, se abran otras nuevas, precisamente allí donde la fe se vive con mayor intensidad y desconfianza ante toda novedad. Detrás de cada intento de reunificación se esconde algo más que un simple problema teológico o disciplinario. Hay una cuestión mucho más profunda, la de la identidad. En más de 1000 años de separación, tanto católicos como ortodoxos han terminado por construirse en oposición mutua. No es solo una cuestión de ritos diferentes o de disputas sobre el primado y la conciliaridad. Para muchos, ser ortodoxo significa
no ser católico, y viceversa. La división ha echado raíces tan profundas que, paradójicamente, se ha convertido en una fuente de cohesión interna. En algunas zonas del mundo ortodoxo, la unidad con Roma se percibe como una pérdida de pureza, como una contaminación. Pero incluso en círculos católicos, especialmente entre quienes buscan refugio en la tradición, existe el temor de que el precio de la unidad sea la dilución de la propia identidad. ¿Cómo se puede construir la unidad si cada paso hacia el otro se percibe como una traición a la propia historia? Este es precisamente el nudo más difícil de desenredar. La división, con el tiempo, se ha convertido en una zona de confort, un límite que define quiénes somos. Superarlo requiere no solo fuerza de voluntad, sino también la valentía para afrontar el miedo a convertirnos en algo diferente. Uno de los obstáculos más viscerales y a menudo subestimados en el diálogo entre católicos y ortodoxos es la liturgia. Para el mundo occidental moderno, acostumbrado a cierto relativismo ritual, esto podría parecer un asunto secundario. Pero para Oriente, la liturgia no es solo un conjunto de fórmulas o ceremonias. Es el alma viva de la fe, su expresión más sagrada e inmutable. Este es el punto, quizá el único hoy en día, en el que los tradicionalistas católicos y ortodoxos se entienden inmediatamente. Ambos la consideran sagrada, intocable, innegociable. Para ellos, la liturgia no es un instrumento pastoral, sino un acto de culto en el que el cielo toca la tierra. En un momento en que muchas parroquias latinas se debaten entre experimentos modernistas y excesos teatrales, no es sorprendente que tantos católicos fieles a la tradición miren con admiración el rigor y la solemnidad de los ritos orientales. Y esta armonía no es solo una impresión básica. El propio Papa León XIV, con ocasión del simposio de junio, elogió explícitamente la liturgia ortodoxa, calificándola de testimonio vivo de la belleza y profundidad de la fe. Una afirmación fuerte que suena como un llamado implícito incluso dentro de la Iglesia Católica, donde la liturgia tradicional a menudo es tratada con sospecha o marginada. León reconoció que la liturgia, especialmente la oriental, conserva una sabiduría espiritual milenaria y que cualquier diálogo serio con Oriente solo puede comenzar desde aquí. Del respeto a lo sagrado, a lo que no se inventa, sino que se recibe. Es en este sentido que los tradicionalistas católicos se encuentran, sin forzarlo, en la misma batalla que los ortodoxos, la de una liturgia que no se adapta al mundo, sino que eleva al hombre hacia Dios. En un clima de incertidumbre eclesial, la iniciativa del Papa León XIV ofrece un atisbo de esperanza, pero no será otro gesto simbólico que cambie la historia. Se requerirá fidelidad, claridad doctrinal y respeto por lo heredado. Si la unidad ha de surgir, debe basarse no en el compromiso, sino en la verdad. Y solo será creíble si reconoce que lo que la tradición ha preservado, tanto en Oriente como en Occidente, no es un obstáculo, sino la base sobre la que reconstruir. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.